Buenos días traders, aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el oro en una semana donde el análisis fundamental y el análisis técnico van de la mano, en una semana donde el análisis fundamental de las noticias como son las de la inflación, PMIs, confianza del consumidor, van a tener mucho peso en nuestra opinión y sobre todo a la hora de operar el oro. Desde el punto de vista técnico tenemos una semana mucho más fácil que la anterior, por lo tanto ya os digo yo que vamos a poder ganar dinero esta semana de una manera bastante importante y sobre todo bastante tranquila en lo que viene siendo el oro. Así que acompañando a lo largo de este vídeo donde os desvelaré las claves, los comentarios de los expertos y sobre todo en aquello que hay que centrarse para que le saquéis el máximo beneficio al oro. Dicho esto, para aquellos que todavía no me conozcáis, recordaros que tenéis en mi descripción, en el vídeo, mis redes sociales, tenéis canal de YouTube y canal de Telegram, así que pasaros por ahí para poder formar parte de esta comunidad. También recordaros que tiene el vídeo tres partes: análisis fundamental, análisis técnico, conclusión con ambas partes y sobre todo, la parte más importante, os diré cuál es el precio objetivo del oro a lo largo del vídeo. Así que ya sabéis, tomad boli, tomad papel y vamos allá. Lo primero de todo, en el análisis fundamental, deciros que este martes, es decir, el día de hoy, hemos tenido alguna que otra sorpresa. Por un lado, tenemos los bienes duraderos del mes de enero, pues que ha pasado de un dato negativo a un dato aún más negativo. Ya sabéis que yo normalmente suelo hablar de la tendencia, pero en este caso la tendencia implica una desaceleración bastante importante en el mes de enero. Por otro lado, la confianza del consumidor, ya lo mencionaba en el vídeo del euro dólar. Tenéis que ser conscientes de que al final la confianza del consumidor se encontraba en máximos históricos, se encontraba en 114,8 y bueno, digamos que hacía muchísimo tiempo que no veíamos un euro, vamos, no veíamos una confianza al consumidor del dólar tan importante, ¿no? Y yo ya decía que si eso crecía un poquito menos, pues era lo normal, ¿no? En este caso no es que haya crecido, sino todo lo contrario, ha caído, ha pasado de 110,9 del mes anterior a 106,7. ¿Es algo preocupante? Bueno, no es preocupante en inicio, pero tenéis que tener en cuenta que eso puede significar el inicio en alguna forma, o por lo menos el entendimiento por parte de la Reserva Federal, de que la economía se pueda estar ralentizando. Ya sabéis que la confianza del consumidor es un indicador avanzado de lo que pueda estar ocurriendo. Ahora bien, 106,7, ya os digo yo que habría muchos países que les gustaría estar en ese rango, por lo tanto, cero preocupación. Por otro lado, ¿qué tenemos el miércoles? El miércoles tenemos PIB trimestre contra trimestre, ya sabéis, final del año 2023, pero en este caso, pues ya sabéis que lo que tiene en cuenta es la tendencia es positiva, aunque también hay que mencionar que el dólar, pues, bueno, en este caso, ¿no? Con el dato del PIB, no es que se vaya a mover mucho, pero siempre le va a dar un poquito de impulso al dólar, ¿no? Porque tenemos un crecimiento que es ligeramente inferior al que teníamos en el tercer cuatrimestre. Aún así, datos mucho mejor que la mayoría de países. Por otro lado, nos vamos al jueves, el día más importante, y subrayároslo, más importante para el dólar. ¿Por qué? Porque tenemos datos de inflación subyacente, año contra año y además mes contra mes. En el mes contra mes la tendencia es positiva, de hecho aumenta la tendencia hacia un aumento de la inflación subyacente. Ya sabéis que eso va a afectar al dólar muy fuerte y también si tenéis en cuenta que esa inflación subyacente apenas baja una décima en la previsión año contra año, ¿eso qué significa? Pues eso significa que la inflación subyacente parece haber venido para quedarse y eso ya sabéis que es un impulso muy fuerte al dólar, un impulso muy fuerte a la economía doméstica americana porque viene siendo que los tipos de interés no se mueven. ¿Y eso cómo se traduce? Se traduce en un dólar al alza. En este caso viene siendo lo contrario para el oro, un oro a la baja. Por otro lado, peticiones de subsidio de desempleo permanecen estables y el PMI de Chicago, que mejora ligeramente, pero que en este caso ya os digo yo que van a quedar estas dos últimas noticias totalmente eclipsadas por esos datos de inflación subyacente que en términos anualizados permanecen estables y en términos de mes contra mes aumentan de manera significativa. Estad atentos mucho a estas noticias porque ya os digo yo que van a ser los que realmente muevan el mercado jueves. No os extrañe ver grandes velas como por ejemplo la que tuvimos aquí en este día, ya sabéis, otro el viernes 23, que fijaros el movimiento que tuvo. Quizás no sea tan grande, pero ya os podéis hacer a la idea. Y por último tenemos el viernes. El viernes tenemos PMIs manufactureros y sobre todo me gustaría centrarme en uno de ellos. Me gustaría centrarme en el
precio manufacturero del mes de febrero, que aumenta a la misma velocidad, podríamos decir, prácticamente que aumenta la inflación subyacente. Por lo tanto, la inflación subyacente está pegándole muy fuerte a la industria manufacturera americana, lo cual puede ralentizar el crecimiento. Ya sabéis que pueden ser una de cal y una de arena. El crecimiento parece que puede ir un poquito más despacio, pero mientras la inflación subyacente no ceda, la Reserva Federal, ya os digo yo, que no va a parar. Muy probablemente, si a Estados Unidos viéramos un primer trimestre con un crecimiento muy bajo y demás, quizás se adelantaran los tiempos, pero ya os digo yo que a partir de septiembre es cuando podemos esperar bajadas de tipos de interés. De hecho, estaba leyendo yo un informe que según los tipos de interés, ¿no?, de LSEG, ¿no?, que es una empresa de rating, mira, os pongo el texto, ¿no? El literal dice: los mercados proyectan actualmente unos 79 puntos básicos de recortes de tipos para 2024, o lo que vendrían siendo para vosotros 3 bajadas de 0,25, con un 61% de probabilidad de que el primer recorte de un cuarto de punto se produzca en junio. Ahí es cuando tendremos el dato ya de cómo ha ido el primer trimestre del año y cómo está yendo el segundo. Eso depende de la economía americana. Pero fijaros, también otro dato muy importante: todos decían que iba a bajar en febrero, que iba a bajar en marzo, que iba a bajar en abril los tipos de interés. Yo ya os decía que no, y eso es lo que ha ocurrido. Ya os digo yo que la Reserva Federal ahora mismo no tiene ninguna prisa por modificar los tipos de interés. También recordaros, estamos en año electoral en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal no se va a mover de la foto porque, como buen político que es, este tipo de operaciones de subir o bajar los tipos pueden costarle el cargo de una manera pues bastante importante, porque ya sabéis que al final pues depende de Biden o puede depender de Trump, y eso pues al final puede perjudicarle en el largo plazo. Así que si os pensáis desde el punto de vista político, Powell lo más probable es que se espere en todo caso al mes de septiembre. Más allá de esto, tenemos un análisis técnico mucho más calmado que la semana anterior. Yo os lo he dicho al principio del vídeo, esta semana se va a dejar querer más. Sobre todo en el vídeo de hoy me he adelantado un poco en el canal de Telegram, por eso pues también os digo que estéis atentos al canal de Telegram o que os unáis a él, porque al final una cosa es cuando subo estos vídeos y otra cosa es cuando yo realmente pues puedo estar más al día a día. Y en este caso pues yo había comentado que aquí en esta zona se podía hacer una venta al final del canal, línea vamos, una delimitación importante, por lo tanto, pues fijaros, ¿no? No es nada raro, de hecho coincidía con los máximos que teníamos los últimos 2 días. ¿Y eso significa que se ha acabado el beneficio? Bueno, estamos hablando de son 60, 70 pips de beneficio en un solo día. ¿Estoy contento? Por supuesto, pero vosotros os podéis seguir beneficiando de ello todavía, los que no hayáis participado de este grupo o que estéis viendo por primera vez este análisis. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos que ver por aquí? Pues fijaros, aquí es donde viene la magia. En este caso viene con las bandas de Bollinger, viene con el RSI estocástico y viene con el MAC. Fijaros lo que nos están diciendo. Lo que nos están diciendo es, ojo, sobre compra y cruce. Es decir, lo que os comentaba hace unos segundos. Haber perdido la vela de hoy no significa que no vayamos a tener beneficio. Fijaros, la tendencia a la baja, estamos yendo a la baja. Aquí también fijaros que automáticamente se ha quedado plano. Encima estamos en mitad del canal, en un canal súper amplio, fijaros dónde están los máximos y los mínimos, y encima tenemos todavía el espacio de la lateralización para caer, además de que fijaros el movimiento curvilíneo que tiene, es decir, que ya sabéis lo que suele provocar. Por supuesto, no provoca caídas completas, pero esta misma estructura es lo que estamos viendo en el MAC. Estamos viendo una reversión después de los excesos que hemos tenido durante todos estos días. Si tenemos en cuenta el análisis fundamental, que ya sabéis que en este caso el oro tiene más probabilidades de bajar por el posicionamiento alcista que tiene el dólar en el corto plazo, lo que está claro es que esta semana el oro debería de caer y por lo tanto vosotros os podéis beneficiar. Ahora bien, ¿significa que todavía la tendencia alcista está vencida? Bueno, ya sabéis la volatilidad del oro, no os tengo que comentar nada, al igual que os puedo comentar que el jueves va a haber mucha volatilidad y que no es lo mismo vender aquí que vender, por ejemplo, aquí, que vender aquí, por supuesto, pero que en este caso vigiléis el punto de apertura, y ahora os lo voy a poner más bonito para que lo veáis. En este caso, lo que yo os diría es que vigilaseis este punto del 2035, que puede ser un punto muy interesante para vender y, por supuesto, dejar las posiciones de venta en 2036 y en 2040 como órdenes pendientes. A partir de aquí
Podéis entrar ahora, podéis entrar después, pero lo que queda claro sin duda es que esta semana vais a poder ganar mucho dinero con posicionamientos bajistas, con inteligencia, mirando las noticias antes, analizando, pero por supuesto teniendo en cuenta que el análisis fundamental y técnico van de la mano en una dirección bajista. Por lo menos, estimad que baje hasta 2020, que puede ser una zona bastante interesante y donde podáis haber ganado mucho dinero. Con esto me despido, ya sabéis que podéis seguirme en todas mis redes, las tenéis en la descripción del vídeo y nos vemos mañana con más análisis. Un saludo y hasta la próxima.